Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook superó oficialmente los 1.100 millones de reproducciones en Spotify en 2025. Ahora es el primer solista de K-pop en alcanzar este hito en 3 años consecutivos. ¡Felicitaciones, Jungkook! Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 77. Y en la canción viral en Corea del Sur está en el número 2. En la lista de mejores artistas diarios se encuentra en el número 176. Demostremos nuestro apoyo a Jungkook escuchando su música. Golden con enfoque a Seven y 3D. Que sienta nuestro cariño en el streaming hacia él. Please Don't Change supera los 180 millones de reproducciones en Spotify, siendo la 10ª canción de Jungkook en llegar a esta cifra. ¡Felicidades, Jungkook! Se ha convertido en la canción de un artista asiático que más rápido ha alcanzado los 1.800 millones de reproducciones en Spotify, alcanzando el hito en solo 343 días. ¡Felicidades, Jimin! ¡Vamos por los 2 billones! En Spotify Honduras se encuentra en el número 81. Spotify Brasil número 104. Spotify Bielorrusia número 2. Spotify Perú número 9. Spotify Japón número 12. Spotify Panamá número 185. Spotify Estados Unidos número 116. Y Spotify Global número 16. Nuevamente Jimin salió de la lista de mejores artistas diarios. Reforcemos el stream escuchando Face y Muse con prioridad a Who. Apoyemos a Jimin ahora más que nunca. Se cumple un año del debut de Esmeralda Garden Marching Band. En esta canción, Jimin nos mostró una nueva faceta, trayendo alegría y diversión en una hermosa canción. ¡Feliz un año de Esmeralda! Muse se une a Golden como los únicos álbumes de un solista coreano en superar los 3.000 millones de reproducciones en Spotify. El dúo más exitoso de Asia. ¡Felicitaciones, dúo Ace! ¿Sigues a Jimin y Jungkook en Google? Seguirlos les dará mejor y mayor visibilidad en esta plataforma. Los pasos. Anda a Google, pon el nombre de Jimin o Jungkook en la barra de búsqueda. Le das a seguir justo al lado de sus nombres. Y listo. Ya lo sigues. Solo disponible para celulares. Vota en los Secretary Awards por Jimin y Jungkook en las siguientes categorías. Canción Internacional del Año, Jimin con Who. Jungkook con Never Let Go. Artista Masculino Internacional del Año, Jimin. Álbum Internacional del Año, Muse. Vota por la canción de todos los tiempos en Icon, Jungkook con Seven en el primer lugar. Y Jimin con Like Crazy está en el número 2. Sigamos votando. Se cierra en 17 días. Vota en los top 200 categoría Mejor Idol, por Jimin. Sigamos votando por él,
Se cierra en pocas horas y va segundo. Llevémoslo al triunfo. Vota en el solista del año, Jungkook y Jimin en sus diferentes posiciones. Recuperaron la punta, sigamos votando. Se cierra en 3 días. ¿Sabías qué? El odio nuevamente se apoderó de las redes sociales. Las fotos del viaje a Vietnam y la publicación de Jimin, con un retrato hecho por Jungkook, desató la furia extrema en las tecucas y jungkookistas. Fue tal, que fueron en masa a escribir insultos a Jungkook al Instagram que tiene de BAM. Esa gente le escribió a Jungkook que debería tener sexo con mujeres. Lo trataron de gay, como si fuera un insulto. Ahí demuestran las jungkookistas coreanas que son todas homofóbicas. Las taekucas por otro lado exigiéndole que grabe con Tae un programa de viajes. Esta le escribió: publica una foto con Taeyong o hagan un live juntos. Es tu esposo y debes respetarlo. Así suma y sigue. ¿Quién podrá parar todo este descontrol? Es absurdo que esa gente quiera manipular y obligar a Jungkook a estar con Tae, y por otro lado las jungkookistas obligándolo a trabajar y metiéndose en su vida privada, peor aún meterse con su condición sexual, que a nadie le debería interesar. Han llegado al extremo que una GAE de Jungkook editó unos autógrafos de Jimin, que sacó de otras cuentas, borrándole el fondo, además falsificando una conversación con un restaurante. Todo esto para inventar rumores de citas, con la pseudoactriz. Las jungkookistas empeñadas en separar, obviamente en sus mentes, a Jimin y Jungkook. Creerán que falsificando información, Jungkook se alejará de Jimin. Al igual que taekucas vietnamitas, inventando que estuvo en el mercado de telas, vi a Jungkook y Jimin filmando juntos. El director está guiando a Jimin para que abrace la cintura de Jungkook y camine así. Eso es completamente falso. Acá podemos ver un video, donde se ve claramente, que Jimin y Jungkook estaban con un solo camarógrafo y sus guardias. Ellos no llevaron un staff completo de filmación. Solo se ve al mismo camarógrafo que los acompañó en Suiza. Las taekucas son seres completamente locos, mienten para hacer creer a la gente que la relación de Jungkook es fanservice. Jimin y Jungkook han estado inseparables durante más de 10 años y las taekucas llevan años diciendo que su relación es falsa, que hay un contrato de por medio. Vino el servicio militar y dijeron que la empresa obligó a Jungkook a irse con Jimin. ¿Siempre encontrarán un motivo para mentir y mentirse? ¿Cuándo terminará todo esto? No sé, lo único relevante en esto, es que Jimin y Jungkook hace más de 2 años tomaron la decisión de hacer lo que ellos quieren. Are You Sure, el Buddy System, el viaje a Japón, y sus recientes vacaciones, son la prueba que por más que quieran separarlos, ellos han decidido estar juntos. Ahora ya lo sabes. El local de caligrafía, que posiblemente Jimin y Jungkook visitaron, subió nuevos autógrafos de Jimin y Jungkook. Un testimonio muy lindo de un tripulante de cabina, azafato, que estuvo con Jimin y Jungkook en el vuelo que los llevó a Vietnam. Dijo que no quiso pedirles una foto, simplemente les dejó una nota escrita a mano donde expresaba su admiración. Dijo: salí corriendo porque estaba nervioso, pero el encargado de la cabina me dijo que la leyeron y se rieron. Ahora estoy satisfecho. La nota dice: buenas tardes. Bienvenidos a bordo de Vietnam Airlines. Es un gran honor para mí tener la oportunidad de servir a su equipo, BTS, en nuestro vuelo de hoy. Les deseo todo lo mejor y que tengan un buen viaje a Da Nang. Somos ARMY. Los queremos mucho. Otro testimonio de una persona que fue a cenar en un restaurante en Vietnam: fui a cenar a Jojo Seafood anoche. Cené en el segundo piso, pero el wifi estuvo un rato sin funcionar. Jimin y Jungkook de BTS también estaban allí cuando fui ayer, jaja. Dijeron que habían ido escondidas, así que no me dejaron tomar fotos. En cuanto cogí el teléfono, salieron corriendo de algún sitio y se disculparon conmigo, y me lo bloquearon. Es una pena que no haya pruebas. Son unas estrellas mundiales. Jungkook tuvo una cita privada antes de irse de Vietnam. ¡Qué lindos! Así es como se les vio en el aeropuerto.
Esta parte es muy linda. Jungkook le baja los zapatos a Jimin para que se los ponga. Se miran como siempre, nadie pensaría que han estado 2 años juntos sin separarse, ¿cierto? Acá se muestran los llaveros. Jungkook lleva uno que compró en Suiza y se llama Boji, y Jimin tiene el llavero del álbum Face. En esta conversación pareciera que Jimin dijera, mira, todavía tengo este llavero, y Jungkook diciéndole, te dije que compráramos otro para ti. Se fueron en autos diferentes. Obviamente las exvecinas siempre pendientes un escribió, trabajo terminado, se van en diferentes coches a casa, como si eso fuera indicador de algo. Estuvieron más de 2 años juntos, y ahora respiran las exvecinas, porque tomaron autos diferentes, se agarran de cualquier cosa. Tomar autos diferentes puede significar hasta protocolo de seguridad o que se van a sus casas, porque no viven juntos, pero nadie sabe el destino de ellos, quizás se juntaron nuevamente. Pero ellas creen que es porque el trabajo terminó, pero Jikook siguen trabajando, sin cámara y a toda hora. Se veían felices en el aeropuerto, pasaron casi 2 semanas descansando, tomando unas merecidas vacaciones. Y eso es lo importante. Que hablen lo que quieran, Jikook ya decidió y a nadie les deben explicaciones. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.